La Escuela del Alma, capítulo 19. Circunstancia. Existe la idea de que en cada tradición espiritual hay una forma clásica de presentación y manifestación. Sin embargo, si vemos la historia de las escuelas esotéricas, dicha aseveración está muy lejos de la verdad, pues son las circunstancias las que determinan la forma de la enseñanza y cómo ésta es impartida. Por ejemplo, hubo un tiempo en que se practicaba el equivalente a lo que es la Kabbalah entre las tribus nómadas en el desierto. Por tanto, ese lenguaje de ese pueblo fue el medio principal de transmisión. Más tarde, durante un periodo en que la cultura era más estable, se construyó el gran templo, que incorporaba en su arquitectura y en sus rituales los principios de la Torá. Aún más tarde, cuando el segundo templo fue destruido, la enseñanza se transmitió en los cuartos traseros de las universidades de Babilonia y después reformulada de nuevo en los centros de estudio de Francia y de España. Los tiempos cambian y cada nueva generación debe adaptarse a las condiciones geográficas, políticas y económicas, así como el nivel cultural. Los Hasidím del siglo XVIII en Rusia no constituían un sector extravagante de la Kabbalah, no tenían un ambiente de estudio ni los antecedentes filosóficos de las academias rabínicas del norte o de las escuelas españolas del sur, y por tanto, tradujeron la enseñanza a la acción directa, dando por resultado el movimiento del hasidismo, esencialmente ritualista, que sobrevive hasta nuestros días. Ahora, mientras uno camina a lo largo de ciertos distritos de Londres, Nueva York y Jerusalén, se percibe que la Kabbalah se estudia aún como en los viejos tiempos. Este método no es para todo aquel que desea seguir el sendero de la Kabbalah. Existen muchas líneas de esta antigua tradición, que van desde lo ultraortodoxo, con un enfoque más liberal, hasta la aplicación que hacen los gentiles de los principios, como los encontrados en el ocultismo y en la Kabbalah cristiana. A pesar de que algunas personas ortodoxas creen que lo que esté desprovisto de una dimensión judía sea Kabbalah, deben recordar que la Torá es universal y que deben separar la enseñanza de la vestidura externa de la religión. Si no lo hacen, entonces están atrapados en el mundo de la formación, que provee solo la forma cultural del contenido espiritual. Tomemos un ejemplo de otra tradición. Cualquiera que observe las vueltas de los derviches en un centro sufi de Konya, Turquía, con percepción, reconocerá la misma enseñanza que en la Kabbalah. El patrón externo puede ser islámico o turco, pero el significado es el mismo, así como todas las expresiones auténticas de la Torá en cualquier tradición genuina. El formato es simplemente el resultado de condiciones locales de tiempo y lugar. Durante el medioevo, los modos de expresión eran la filosofía y el arte, y así tenemos los grandes sistemas metafísicos de sufismo, la Kabbalah y las grandes catedrales de la cristiandad. En ciertos lugares y momentos particulares, surgieron fórmulas específicas, como la Vuelta de los Derviches, diseñada por un maestro de acuerdo con los estatutos de Rumi, para demostrar, mediante el movimiento, el centro fijo alrededor del cual cada derviche gira en su vida. A medida que progresa desde su nacimiento a su muerte, los cabalistas del siglo XVI de Safed, en Galilea, elaboraron otro formato con un conjunto de reglas estrictas y una serie de oraciones nuevas a la manera de una hermandad. Aunque todavía siguen en uso, no quiere decir que sean la última palabra en creación cabalística. Distintos formatos aparecen con cada generación. De otra manera, el impulso viviente se atrofia y muere. Por tanto, siempre existe un elemento conductor en la Kabbalah
que se relaciona con el presente y sus condiciones únicas. Hace 50 años, hubo en Europa del Este y en Medio Oriente un número considerable de escuelas esotéricas de cada tradición. La guerra y la transformación económica han cambiado la situación en esos lugares, y ahora solo se encuentra ahí un remanente de escuelas que datan del medioevo. Lo que se puede comprobar es que las tradiciones espirituales se han ido trasladando hacia Occidente, que ahora es el área más importante del planeta. Desde ese punto de vista, y aunque se puede decir que los occidentales son aún genuinos en la materia, también son innovadores y observamos los mismos procesos creativos a través de los cuales los antiguos principios se adaptan a las condiciones contemporáneas, como sucedió en Bagdad en el siglo XIX, en el siglo IX y en Toledo en el siglo XIII. Cada lugar genera su propia modalidad, según la combinación circunstancial y conforme a la providencia. Retomando el ejemplo, supongamos que X vive en una ciudad de Occidente, un planteamiento aceptable porque una característica de la Kabbalah es que en general prospera donde hay mucha actividad. Safed puede ser considerado un pueblo pequeño, de acuerdo con los estándares modernos, pero era un mercado bastante concurrido y un centro académico en apogeo. Asimismo, X reconoce, a pesar de que proviene originalmente de un lugar remoto, que su camino cabalístico lo conduce a un centro de civilización, lo que significa que todos los niveles de una sociedad completa estarán presentes alrededor de él. Dichos niveles van desde lo personal y residencial a lo industrial, comercial, económico y artístico. La presencia del gobierno y de la religión le dan el sabor nacional y cultural. Todos estos factores hacen que las grandes ciudades atraigan a personas que buscan o ambicionan algo más que riqueza y entretenimiento. Nueva York, París y Londres tienen todos esos niveles, así como San Francisco y Ámsterdam. Allí se encuentran muchas escuelas y grupos, algunos falsos y otros genuinos, pero todos involucrados en el desarrollo personal. Los grupos aislados en el corazón del campo son casi siempre son resultado de una fuente que se encuentra en la ciudad, debido a la necesidad de gran número de personas para generar un grupo. Porque como se ha dicho, solo uno en un millar busca y asume la obra espiritual con seriedad. De quienes han oído hablar acerca de X y lo han contactado, solo una porción permanece, aunque algunos se quedan por varios años antes de irse. Ellos, como los otros, han sido atraídos a X por varias razones. Algunos porque buscan un padre sustituto y otros por el misterio. Algunos son atraídos por la posibilidad del poder mágico, porque la Kabbalah tiene tal reputación, y otros llegarán porque es lo que creen que se debe hacer, y existen modas aún dentro de lo esotérico. Pocos individuos llegan por parte genuinamente, quieren saber de qué se trata la Kabbalah. De vez en cuando, alguien llega porque en verdad está buscando su propio desarrollo, y todavía es más rara la persona que en verdad sabe lo que es la Kabbalah y desea ayudar. X verá a todas estas personas, una por una, para cerciorarse de la razón por la que quieren estudiar Kabbalah. Después de algún tiempo, un número suficiente se habrá reunido para formar un grupo rudimentario. En consecuencia surge el problema de dónde y bajo qué condiciones enseñar, ya que algunos prefieren un lugar neutral, como un salón rentado, mientras que otros quieren trabajar en una casa o un salón arreglado con cuidado. Todas las condiciones serán determinadas de acuerdo con el temperamento del tutor y el tipo de personas que atrae, según las circunstancias económicas y el estilo del momento. Cada grupo tiene un comienzo único que generará características distintas. Así, un grupo que empieza en el Bronx de Nueva York será muy diferente a uno fundado en la ciudad universitaria de Oxford.
no solo por la localidad y los asistentes, sino porque en ese momento habrá diferentes necesidades por cubrir. Aquellos que recuerdan la década de los años 70 del siglo XX sabrán que existía una sensación de ruptura en el aire, que se modificó en los 70 y cambió de nuevo en los 80. Hoy en día, por más que a un grupo esotérico le conciernan los principios eternos, no nacerá y crecerá si no toma en consideración la cualidad de la década. Muchos grupos han muerto al nacer porque no estaban en consonancia con su época. Continuar las tradiciones antiguas es sin duda una de las tareas del grupo, pero si se contenta con imitar el pasado, se mantendrá anacrónico y no permitirá un crecimiento nuevo. Si nos detenemos por un momento y vemos la situación desde otra perspectiva, veremos que el grupo que está empezando a formarse alrededor de X no solo es el resultado de la necesidad de un número de personas, sino parte de un movimiento mayor que está ocurriendo en esa ciudad. Esto, a su vez, es una fracción en las tendencias de un país, como Holanda, que se encuentra en un estado espiritual diferente a la de España, por ejemplo, y que cubre sus necesidades en otra forma. Tal aumento del interés por lo esotérico es una porción de la ola que se está levantando en Europa Occidental, a lo que a su vez afecta y es afectada por lo que está sucediendo en el continente americano. Este fenómeno se observa en la mayoría de los países de Occidente, donde los habitantes están estudiando y practicando toda clase de disciplinas espirituales que hasta ahora habían permanecido ocultas. En gran escala, vemos la creciente influencia religiosa de Oriente en Occidente, mientras que los fundamentalistas luchan por la permanencia de antiguos ritos en iglesias, sinagogas y mezquitas. Los más sensitivos quieren saber lo que se encuentra detrás de las antiguas enseñanzas que están en el corazón de las grandes religiones del mundo. Aquellos que quieren excavar aún más profundo buscarán los aspectos esotéricos de una tradición y seguirán varias pistas que probablemente los conducirán hacia personas como X, que estarán listas para comenzar a transmitir lo que les ha sido enseñado. Todas estas pequeñas y grandes condiciones convergen para crear la circunstancia particular de la formación de un nuevo grupo. Así, un cierto momento, la dinámica de la situación producirá un tiempo y un lugar para la primera reunión. No es necesario decir que mientras los posibles estudiantes ven con anticipación la reunión del grupo X, se encuentra lleno de aprehensión. Un hecho de que los estudiantes no siempre advierten, porque solo ven a X como un maestro. Uno siempre debe recordar que el papel de maestro está desempeñado por un ser humano, aunque sabio y con experiencia, y que los fenómenos de expectativa y de proyección son los primeros problemas que tendrá que enfrentar al tomar un grupo bajo su cargo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.